¿Recuerdan que habíamos quedado acá y habíamos analizado este sistema, que es un sistema de tipo brushless, o sea, sin escobillas? Como vemos, decíamos que no hay para nada aquí escobillas y por lo tanto ya el elemento ese del mantenimiento y otro tipo de problemas por la presencia de escobillas, pero no tanto en los sistemas que no sean antiguos, porque en los sistemas modernos también hay con escobillas y que no provoca mucho problema el tema de los carbones. Y ahora vamos a ver precisamente por qué no provocan problema como era antes, aún teniendo carbones. A la siguiente. Un poco este esquema que estamos viendo acá nos reproduce, este esquema nos reproduce este de acá, pero sin mostrar este pedacito de acá, la excitatriz piloto, digamos. O sea, la excitatriz que a su vez genera corriente continua para la excitatriz principal. Sin tener en cuenta pero el principio es el mismo. En otras palabras, este otro esquema es una especie de esquema, cómo se lo ve, cómo se ve este tipo de excitación con excitatrices rotantes y con una en este caso, por eso solamente muestra uno la excitatriz principal, donde en el rotor de la excitatriz está circulando, mejor dicho, está la bobina, las bobinas, los embobinados, como también les dicen, inducidos, mientras que en el embobinado del estator, al revés que en el generador principal, está el embobinado inductor. ¿De dónde sale esta corriente de campo de la excitatriz? Ya puede ser dependiendo de la potencia, puede ser simplemente un imán o puede ser otro similar a este mismo, pero al revés, como en el anterior. O sea, lo que le lleva a esa excitatriz, que es esta la que se ve, puede ser de este tipo. Simplemente en este esquema está faltando uno que es el que le va a meter el campo aquí. Es para explicar cómo es que no hay necesidad de carbones. Porque si este es el inductor en el estator y en el rotor está el inducido, es decir, las bobinas en forma trifásica, las bobinas trifásicas alternas, de ahí, como está en el rotor, se saca sus tres conexiones, ¿es verdad? Sus tres conexiones a este disco, que después vamos a ver que tiene otra forma también ese disco, donde están sujetados aquí están sujetados los diodos. Aquí ven 6 diodos y aquí ven los conductores con corriente alterna y todo dando vueltas porque está viniendo del rotor al eje. En el eje está este disco con los diodos y por lo tanto de aquí van a salir 2 cables de corriente continua que se van a ir a conectar al devanado o embobinado del rotor del generador. Entonces, teniendo esto velocidad como tiene el rotor, puesto que está
en el eje mismo, ¿no es verdad? Entonces no hay problema y no necesita, realmente no necesita carbones. Estos son los sistemas brushless y que, como hemos comentado, sirve para potencias medianas y en algunos casos también para grandes potencias. Bien, vayámonos al siguiente esquema. Antes quiero anotarme un temita que recientemente lo he podido, leyendo un poco de literatura de otros lugares, en internet, etcétera. Hay otro sistema muy interesante, mucho más moderno, que la próxima clase les voy a comentar. Bien. Entonces, hemos hablado ya de dos sistemas hasta ahora de excitación. Uno que utiliza generadores de corriente continua y otro que utiliza generadores, generadores rotantes de corriente alterna y que no tienen carbones. Y aquí tenemos otro ejemplo de una marca definida, que lo saqué de uno de sus catálogos y más bien de sus manuales de estos generadores, que es este de acá, donde se quiere mostrar, en vez de un simple disco como aquí, que se ven los 6 diodos, aquí se lo ve también, pero armado por dos, esto está en el eje, este es el eje, son dos planchas triangulares donde están los tres diodos, ¿ya? Estos más bien, y posiblemente sea uno de estos. Este es el positivo y este es el negativo, esto está dando vueltas y aquí se lo ve, esos dos triángulos, cómo van a poder salir de aquí para conectarse, ¿no? Aquí tenemos precisamente el rotor que va a los diodos, al rectificador, el rotor rotando, por lo tanto, y por lo tanto los diodos rotando, que se van directo al campo. Field es campo en inglés, field, campo, es decir, a la bobina o a las bobinas del rotor del generador principal. Este sistema de rectificación es de onda completa, como se llama, full wave rotating rectifier. Y este es el sistema. Esto ya es efectivamente un esquema de un catálogo de una marca bien definida, que creo que es de Guaracachi esto, de uno de sus generadores de 20 megavatios. ¿Ya? Y aquí yo puse lo mismo, pero en forma esquemática, fíjense, y en inglés. Pero arribita le puse la traducción de este sistema de excitación. Vamos a analizar, porque por aquí hay siempre preguntas cuando hablamos del sistema de excitación. No es que les pregunto cómo está hecho toda la parte electrónica, no, porque aquí hay un componente electrónico importante, que es el regulador de voltaje, ¿no?
Entonces, ¿cómo anda esto? ¿Cómo trabaja todo esto? Tenemos el alternador o generador principal, pero esto es el estator stationary, que significa estacionario, es decir, el estator, por lo tanto, estator del generador o alternador, de donde sale la energía para atender la carga. ¿Ya? Por lo tanto, esto está estacionario, es decir, es parte del estator, de lo que envuelve el generador. A su vez, aquí tenemos ¿cómo se llama? Tenemos el campo, es decir, del alternador. En otras palabras, el rotor, el campo, o si quieren, porque field es campo, decimos, o si quieren, en las bobinas del rotor del generador. Ya, entre estos dos es el generador principal. Diríamos que haciéndole una anotación extra para que no confundamos esto de aquí más este de aquí. Quieren, le ponemos el generador de corriente alterna, el principal, de donde sale la carga. La suma de los dos, rotor y estator. Vamos a ver si es alguien que... Alguien que quiere entrar, yo no sé por qué. Ya les digo, varios además, que llegan atrasados y después quieren entrar. Es un decir, llegan, porque la mayor parte no llega de ninguna parte porque está en casa, ¿no? Ya. Entonces decíamos, esta parte de aquí, por lo tanto, es el generador principal. O sea, este es el rotor y este es el estator. Y obviamente no hay ningún tipo de carbón. ¿Cómo le llega la corriente de excitación a este rotor? Le llega por medio de este otro. Vamos a ponerle de otro color. La excitación, ¿cómo le llega? Le llega de este aparato, que es otro generador de corriente alterna, donde decíamos en el rotor de este generador está la corriente inducida, que es la corriente de excitación que va a ir a dar acá. Y en la parte del estator, stationary, en la parte del estator está el flujo excitador, el inductor en el estator, al revés que todo esto. Y en este caso, ese flujo del excitador le está llegando porque hay una corriente que le llega desde este equipo. Y eso es lo que se mostraba en el anterior. Solo que aquí, vamos a hacer un paréntesis. Fíjense, estamos hablando del generador principal, de la excitatriz, donde el rotor del campo, también se le llama, del principal,
recibe del rotor de la excitatriz y recibe la corriente de excitación, pero como esto es alterno, en el ínterin se lo rectifica y así se lo lleva para allá. Mientras que el inductor, que está en el estator, al revés que todo esto, está acá. ¿Qué es lo que mostrábamos? Aquí. ¿Ya? Aquí. O si prefieren, acá también. Aquí también. O sea, hemos visto este de aquí, completamente, que es siempre tiene que ver los diodos, la excitatriz principal. No hay esto ahorita, no hay, en este nuevo esquema. Entonces, ¿pero qué es este otro si no es precisamente para excitarlo a este de acá? Porque aquí no se ve una excitación directa de este PM stator stationary. Este es PMG. Este es Power Principal, Power Main Generator, algo por el estilo. PMG. Este completo de aquí. A Permanent Magnet Rotor, Permanent Magnet Generador. Es un generador de flujo permanente. Por lo tanto, este puede contener seguramente un imán. Pero no está propiamente este generador como excitador de esto. Está más bien este generador que está sobre el mismo eje, es un generador aparte, nada que ver con todo esto. Es un generador aparte, el generador de este de acá, ¿ya? Y que sirve nada más ni nada menos para darle potencia al regulador de voltaje, el cual a su vez trabaja con la corriente de excitación de la excitatriz. Esto tiene otra función que no les voy a decir por el momento para no confundirlos, pero que en el esquema anterior simplemente este de acá no existe, y en muchos generadores más o menos no muy viejos, pero relativamente de pequeña potencia, o cuando son un poco más antiguos, no existe esto. Simplemente existe todo esto en los clásicos, donde en el circuito de la excitatriz está un regulador de voltaje. ¿Para qué necesitamos regular el voltaje si en realidad ya de por sí, mientras mantenga yo la frecuencia constante, por lo tanto la velocidad constante, el voltaje para una determinada corriente de excitación va a ser constante? Entonces, ¿para qué necesito un regulador? Porque este regulador de voltaje es el equipo similar al que ustedes conocen, aunque algunos ya ni eso conocen porque todo ha cambiado tanto, que es un aparato que también le llamamos estabilizador de voltaje o estabilizador de tensión, que hace 10 años para atrás, todas nuestras computadoras, si queríamos que no se fregue rápidamente, las que yo tenía, las que tenían los docentes, todo el mundo que trabajaba con su propia computadora, digamos, de hace unos hasta, quién sabe, 15 años para atrás, cuando ustedes todavía eran bebés o casi, cada persona que tenía su computadora sagradamente ponía su estabilizador.
¿Por qué? Porque la tensión que le llega desde la red de CRE, en el caso de Santa Cruz, es pues una tensión que no es garantizada y completamente constante en el tiempo. ¿Por qué eso? Ni podría ser nunca el de ustedes una tensión constante lo que llega a su casa o a su oficina o a su trabajo. ¿Por qué? Porque a ustedes les llega no directamente la tensión del generador, obviamente, porque el generador puede estar a 10 kilómetros o a 300 kilómetros. Lo que les llega es lo que, saliendo de los generadores, va una parte de la línea de transmisión, de ahí va a las subestaciones de distribución, que son las que tiene CRE, y de ahí todavía va en media tensión a recorrer toda la ciudad y todos los... Y en cada barrio, más o menos en cada barrio, va a haber un transformador que baja de la media tensión a la tensión 380-220, que es la que nosotros utilizamos. Entonces, como la carga es muy variable, las caídas de tensión son muy variables por la carga que varía, y la carga dada en amperios es muy variable. Ya nomás saben ustedes que la carga residencial, por decir, de todo un barrio, unos encienden ventilador, otros encienden acondicionadores de aire, otros apagan su ventilador, otros tienen heladeras, y todo eso hace que el consumo de cada hogar o el consumo de cada industria o de cada comercio sea variable en todo el día. Y hemos visto que para eso se analizan las curvas de carga. Entonces, esa corriente sumada es variable. Y si es variable todas esas corrientes, son variables las caídas. Y por lo tanto, por más que en el transformador de su barrio, por más que la tensión de salida fuera constante, al final de las líneas y en cada usuario, la tensión en un instante, al que está a 5 metros de ese transformador, su tensión, su voltaje, va a ser mayor que el que está a 300 metros, 200 metros, a 2, 3 cuadras en la punta. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque va a haber una caída de tensión a lo largo de la línea de baja tensión. Y eso va a variar. Entonces, la tensión a la salida del transformador ya va a ser variable. Y la entrada al transformador es también variable porque ese transformador son cientos o miles. Entonces, desde la generación, si es que todavía hay transmisión, ni qué decir, resulta que la tensión en mi hogar, algunas veces yo lo he medido, o muchas veces, la tensión que llega a mi casa, vamos a suponer que es 220. Pero 220, ¿a qué hora? Resulta que midiéndolo, podría ser que a la hora de pico sea, que es cuando todo el mundo más o menos gasta, resulta que es 210. Y en la noche de las 12, 11 de la noche para arriba es 240. En promedio puede ser 220 o aproximadamente, ¿no es verdad? Pero entonces, si fuera así y se mantuviera más o menos constante eso, alrededor, digamos, en el caso de mi casa, a la hora de pico, 210 voltios, a ratos 212, a ratos 208, una cosa así, no sería grave, porque cualquier equipo que esté conectado a esa tensión variable en un más o menos 10% es admisible, no lo va a dañar, va a trabajar muy bien durante décadas de repente.
si no es muy trucho, ¿no es verdad? Lo que utilizo, es decir, si la heladera es vieja, es una cosa; si la heladera es de una marca buena, es distinto que si es de marca no tan buena. Por eso es que van a durar más o menos en función también de la variabilidad de esa tensión. Entonces, ¿cómo hacemos para tener una tensión adecuada de aproximadamente 220 todo el día, a cada hora? Ahí está el detalle, que es difícil porque CRE no puede hacer nada. Lo más cercano como equipo que tiene CRE es un transformador del barrio, pero el transformador no es un equipo dinámico que está cambiando de acuerdo a un programa que pueda tener ahí adentro, ¿no? Eso es estático y no hay nada que hacer. Y si hubiera un equipo un regulador de voltaje en ese transformador cercano para que compense y mantenga constante, imagínense los miles de reguladores que se tendría que poner. Y eso sería súper, súper caro. Entonces no hay nada que hacer ahí, no hay nada que hacer en las subestaciones. Y por último, pues no queda más remedio que decirles, señores, ustedes de la generación Waracachi, por decir, son los únicos que pueden mover su tensión de salida. Entonces ellos se programan, es decir, a nivel nacional, que los generadores tengan a la hora de pico una tensión un poquito más alta. Si la tensión nominal es 10.500 voltios, en el caso de la media tensión de salida para Waracachi, digamos, entonces se le puede pedir que a la hora de pico, en vez de 10.500, saque 11.000, para que a la hora de pico compense esa subida que él hace para que el usuario no tenga bajón, sino que él tenga alrededor de los 220. Después de las 11, el usuario final va a tener, si se queda en esa posición, por el bajón de carga a partir de las 11 de la noche, va a tener una tensión muy elevada. Yo he llegado a medir hasta 250 voltios a la 1 de la madrugada, de la mañana, en mi casa. Eso es mucho. Entonces, el generador, a partir de esa hora, mantiene una tensión de salida un poco ya por debajo incluso de lo nominal. En vez de 10.500, de repente es suficiente entre la 1 de la mañana o entre las 11 de la noche y las 6, 7 de la mañana, 10.000 voltios. Así no me va a subir al fondo. Y en el día puede ser que esté con los 10.500 nominales. Por lo tanto, hay una programación de la tensión del generador en 3 etapas. 1. Pero además, dentro de esa franja, igual pueden haber variaciones muy fuertes. Entonces, por lo menos para eso está este equipo de aquí. Para que para que pueda automáticamente mantener la tensión de salida del generador, esta de salida, constante dentro del rango programado. Por decir, durante el día 10.500 voltios, de 8 de la mañana o 7 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Cómo lo hace? Mediante un sistema de regulador de voltaje. ¿Dónde va a accionar eso? ¿Cuál va a ser su objetivo? ¿Dónde va a actuar ese regulador? En la corriente de excitación de esta excitatriz, para que mantenga la salida siempre en lo posible constante en ese rango. Entonces, todo generador tiene un sistema de regulación y para eso necesita estar permanentemente chequeando un sensor aquí de tensión que chequea
cuánto está acá, para mantenerlo constante automáticamente durante las horas que se le programe. ¿Ya? Así es como trabaja ya un sistema. Y por eso es que decíamos, con que tenga esto y es suficiente. Esto ya es un plus que no es absolutamente necesario y que no tienen los generadores de potencia pequeña, de 100, 200, 500 kilovatios de una empresa, por ejemplo, que se autogenere. No tiene, eso no hace falta porque encarece mucho el generador, todo, ¿no? Y puede ser sobre todo por el tema de la inversión. Bien, entonces, habiendo aclarado todo esto, ustedes tienen que leer con calma, pensar, discutir en el proyecto, en el grupo, y hablar también verificar las preguntas del foro. Cada tema tiene su foro y yo hago preguntas. Y ahí el que quiere contesta, voluntario. Y el que quiere también puede rectificar lo que un compañero contesta. No pongo nota ahí. Lo que hacía antes era que como no podíamos visitar a una central eléctrica todo el mundo por la cantidad de alumnos que habían cuando viajábamos, y ahora que hay tantos más, me servía para que el que más contesta en el foro hacía una lista, un ranking, donde escogía bien por decir, 10 hasta 15, podíamos ver, alumnos que más contestan en el foro tenían prioridad para el viaje, por decir, ¿no? Ahora no hay eso, entonces no hay necesidad, pero vale la pena, ¿no? Porque ahí están, como les dije en el foro, están muchas preguntas de examen. Inclusive ha habido un compañero de ustedes y que circula por ahí un texto con todas las preguntas del foro, que a menudo son preguntas de examen, no todas, pero algunas o varias, bastantes, más del 50%. Un texto con las respuestas de los foros de otros semestres. Pero como el que recopiló es un trabajo, digamos así, complicado en el sentido de que de otros años más hacían las respuestas, entonces hay respuestas buenas y respuestas erradas, ¿no? Entonces, a veces eso por lo menos hace pensar más al estudiante. Bien, con esto, digamos, tenemos más aclarado el tema de la regulación, perdón, de los sistemas de excitación. Ahora vamos a pasar a otro sistema más de excitación. ¿Qué es el sistema de excitación estático? Sistema de excitación estático. Tenemos el generador, tenemos voy a verificar de que no haya gente que entra por primera vez a estas horas, porque como todo se graba, que no haya gente que entra recién, sino que hay veces a los estudiantes se les va la red en el barrio y bueno, tienen que volver a entrar. Eso es distinto que el que llega tarde o entra por primera vez. Bien,
Este es el sistema de excitación estático, que en este caso también podemos llamarle que es autogeneración. Es decir, tenemos las barras, tenemos el embobinado del rotor, el campo del generador, y tenemos el sistema para entrar la corriente de excitación. ¿Desde dónde? Fíjense que aquí hay una conexión. Digamos que esto es, aquí lo dice, 10 kV, o sea, 10.000 voltios, 10.500 voltios acá. 10.500 voltios. 10. Acá justo, ya que está puesto ahí, 10,5 kV. La salida, perdón. Ustedes saben, ¿no?, que según las normas internacionales, cuando uno pone el K para decir significar miles, por ejemplo, kilovatios, kilovoltios, la K es minúscula y el símbolo de la magnitud es mayúscula, obviamente, como voltaje, como potencia, W, entonces se pone minúscula la K. Entonces ahí vemos que estoy saliendo como el Guaracachi, digamos, con 10.000, y de repente tengo una salida. En realidad no puede ser Guaracachi porque creo que no tienen estos sistemas, pero hay varios que tienen estos sistemas. Tienen una salida y antes de conectarme a otros generadores para dar dentro de la central energía a los usuarios, me tomo la señal de la salida, lo bajo así a 110 voltios aproximadamente, ya depende de si el generador es, ¿cómo se llama?, norteamericano, europeo o japonés. Ya estaba, en algunos casos, 120, en fin. Como es una tensión interna del generador que se va a manejar dentro de la central, no importa que sea 115, 100 voltios, 130 voltios, eso no es tan estandarizado, porque no es una tensión que va a usar cualquiera. Esta tensión es baja tensión simplemente. Y esta tensión, baja tensión, me voy hacia un tablero donde tendré un rectificador con diodos y tendré el regulador de tensión también, de voltaje. Entonces, este sistema me extrae de la salida del generador, lo convierto en baja tensión y en un equipo que a su vez va a tener diodos o tiristores, rectificadores, ¿no?, y regulador de voltaje, como el que expliqué hace un minuto, y de ahí va a salir pues una tensión continua que va a ir a alimentar, que es la corriente de excitación que alimenta la bobina, o si se prefiere, es la corriente de campo también, o que alimenta el campo del generador que está en el rotor. ¿Qué particularidad hay? De que estoy autoexcitando, es decir, el mismo generador produce tensión para autoexcitarse. ¿Ya? Este generador tiene una fotito ahí
de otra generadora seguramente. Y RAN agarra y se autoexcita. Ahora, ¿cuál es el problema de aquí? El problema, me refiero al problema de que estos cables que están viniendo de un tablero y que están en realidad dando una vuelta así, con la tensión de excitación, son estáticos. Vienen de un tablero, son dos cables que tienen que ir a conectarse a la salida del rotor, que es una salida que está dando vueltas. Por lo tanto, su salida, que son estos dos puntos de aquí, de estas bobinas, pues están, desde el punto de vista físico, están dando vueltas porque están saliendo del rotor del generador principal, por decir, a 1000 RPM. ¿Ya? Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo hago para conectar un conductor del rotor con este que viene del tablero, corriente continua que necesita este? ¿Cómo hago para conectarlo? Utilizamos carbones. Ya esto lo habíamos explicado en el primer sistema de excitación. Ese en el que la corriente de excitación salía de un generador de corriente continua. Entonces tenemos el mismo problema con carbones, porque no hay otra forma de pasarle la corriente. Todavía no se ha inventado, creo yo, que podamos llevar corriente de un conductor a otro conductor sin tocarlo. No hay, salvo, ¿no es verdad?, cuando se trata de señales débiles, onda corta, microondas o ondas de esa naturaleza de las comunicaciones, donde sí saltan a través del aire. Pero con potencia, como es nuestro caso, que era, creo que decían que era uno de las formas que tenía, creo que Tesla, un tipo muy genial, ¿no es verdad?, que decía que quería inventar, quería ver cómo se puede transmitir la energía eléctrica de un lugar a otro mediante ondas electromagnéticas, obviamente. Por más que hay un montón de programas de esa naturaleza que salen en Discovery Channel, en estos canales, pero no ha sido hasta ahora posible hacerlo. Estamos hablando de potencias que hay que llevar de un lugar a otro. No estamos hablando de señales. Y mientras tanto, obviamente, no queda otra que utilizar medios físicos para poner en contacto, por decir, 100 amperes que transmitan de un lugar a otro, o 500 amperes de un lugar a otro, mediante el contacto. Y en ese caso es mediante unas escobillas que resbalan, esto está conectado a esta parte del conductor, que al chocando la anilla, una anilla que está dando vueltas, lo vamos a ver en un videito que tengo, le va a pasar esa corriente y va a cerrar el circuito al otro lado con otra anilla. Estas anillas están yendo a una velocidad de la del rotor, junto con estos cables que son del rotor, y que de esa forma yo puedo conectar. ¿Ya? El único problemita, que no es mucho, de aquí es, claro, el desgaste que va a tener, obviamente, los carbones, y cada tanto hay que cambiarlos.
pero duran años y no son, y cuestan, son baratos, cuestan poco. Entonces no es gran problema. Aquí no hay problemas de chisporroteo, no hay problemas de ¿cómo se llama?, de desgaste de otra cosa. Aquí la anilla también se desgasta, pero se desgasta muy poco, porque es un solo disco, una sola anilla, totalmente de bronce generalmente, que dura, pues lo que dura cualquier cosa de acá, que sea del generador, del rotor, ¿no? Simplemente el que se desgasta es el carbón. Y precisamente el carbón, pues, es un material muy buen conductor, relativamente maleable, no es duro, de modo que en el rozamiento la anilla no se va a hacer nada, pero sí el carbón se va a desgastar. ¿Ya? Ese, digamos, sería el problema, pero que controlando dura años, 5, 10 años de funcionamiento. Imagínense tener unos cuantos carbones de repuesto, dura años, no es problema. ¿Qué problemas, sí, hablando de problemas, tiene este sistema? Ahí es donde siempre hay que verle los pros y los contras. Si este está trabajando en un sistema con otros generadores en paralelo, que hay unas barras eventualmente, como en el caso del sistema que les mostré de Mataral, que lo vamos a volver a ver, donde hay 3 ahí en la central. Y ni qué decir que se interconecta además con otros generadores de otras centrales a cientos de kilómetros de distancia, ¿no es verdad? Cuando lo paro, abro esto de aquí. Cuando está parado porque no le toca o porque le voy a hacer el mantenimiento por cualquier cosa, porque no está programado, llega un momento en que dicen, como les dije, se programa en el sistema interconectado, se programa cada hora qué generadores tienen que estar trabajando todos los días. Si en el sistema tenemos unos, ya nomás decíamos en Songo deben haber unas 20 unidades. En Taquesi hay 22 unidades. En Guaracachi hay otras 10, 30 unidades. Las de otras deben haber unos 50 unidades a nivel nacional en el sistema interconectado. Entonces, no pueden estar trabajando todas al mismo tiempo, porque incluso sabemos que hay una potencia instalada mucho más grande que la que necesita el sistema. Entonces, sí o sí se da la necesidad de seleccionar cuáles son los que van a trabajar cada día, porque a menudo hay generadores que están en mantenimiento, generadores que tienen fallas, generadores que son de muy bajo rendimiento, que no convendría que trabajen, en fin, todo eso se presenta. Entonces, por eso es que cada día hay que decir, bueno, de tal lugar, tal otro, etc. Entonces, claramente a un generador le puede tocar no trabajar un día. Entonces, esto está abierto y este está trabajando. Perdón, está en descanso. Cuando le piden que entre
lo van a hacer arrancar ¿cómo se llama? Digamos, es hidroeléctrico. Le van a meter agua con un poquito con un chorrito no muy grande, y va a partir esa turbina, y esa turbina va a hacer trabajar el generador, y el generador va a trabajar perfectamente porque ya tiene velocidad. Pero hay un problema. Si mi generador es de este tipo y estaba parado, ¿qué corriente de excitación hay? No hay. ¿Ah? Porque no basta que tenga velocidad si no hay flujo en el estator. Y si no hay flujo en el estator, no hay flujo en la excitatriz. Y si no hay flujo en la excitatriz, no hay flujo en el estator. ¿No es verdad? Y aquí hay un círculo vicioso. Para trabajar necesito una tensión. Pero no hay tensión por más que haya velocidad si no tengo corriente de excitación. Y no hay corriente de excitación porque no hay tensión. De alguna forma hay que romper ese círculo vicioso. ¿Sí o no? Hablen pues, no sean tímidos. Así es, ingeniero. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Ya los que han estado en clases conmigo ya saben cómo resolverlo. Pero entonces, mientras piensan, voy a sacarles foto. Algunos tienen atrás de su foto un paisaje a todo dar. Ya están todos. Ahora sí recién. Vale, esta foto de este. La segunda pantalla. La segunda pantalla no todos están. Ya está. Y por último, la tercera pantalla. En algunos casos da la impresión de que da la impresión de que es foto porque están tan concentrados que yo dije, esa es foto. Pero después la pestaña he visto que mueve. Entonces no es foto, digo. Bien.
Ya, entonces volvamos al tema. ¿Cómo es? ¿Quién me puede decir ese círculo vicioso que hemos hecho con el sistema de... Buen día, ingeniero. ¿Mm? Yo creo que se toma del sistema interconectado la corriente para la excitación. No importa, pues, si estamos viendo en el esquema que está, ¿de dónde va a tomar si no está entrando? Es decir, con otra conexión. La verdad, esa parte no la sé. Muy sincero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque de algún lado hay que romper eso. Y nosotros, me acuerdo que en una oportunidad cuando yo estaba trabajando, nos encontramos con un problema similar porque hicimos un mantenimiento de un mes que paró la unidad. Hicimos ya les comenté esto, un rebobinado y terminamos, pusimos todo en su lugar y hicimos partir. Nada de resultado. Al fósforo daba vueltas ese rotor. Y nada, tensión, nada. Nada de nada. Entonces, hicimos lo siguiente. Vamos a entrar de nuevo. ¿Dónde está? Entonces, dijimos, ¿qué hacemos? Porque realmente este es el problema. Resulta que, bueno, ya les hablé incluso, resulta que en el, ¿cómo se llama? En el fierro, en el núcleo, tanto del estator como del rotor, queda atrapado, por decirlo así, un flujo un flujo remanente. Como quiera que el núcleo de esos dos, del rotor y del estator, o sea, todo ese enchapado, puras chapas, en la que están las bobinas, son de acero y por lo tanto tienen hierro y por lo tanto el hierro es un buen material magnético. Entonces, cuando funcionó ya un generador por un tiempo, o sigue funcionando normalmente, resulta que queda en los núcleos un flujo remanente, como si fuera unos imanes. Y queda eso imantado, por decirlo así, durante un cierto tiempo, días enteros. En el caso que les comento del trabajo que hicimos, bueno, estuvimos un mes parados porque se hecho para arreglar el canal, para arreglar las cámaras de carga, todo. Entonces, ese flujo de remanente no existía, se había perdido. Parece que hay un problemita de posible falla de la red, en mi caso, la que me llega a mi casa. Inestable, puso un letrerito ahí. Entonces, al haber esa situación, aquí queda, tanto en el rotor como en el estator, un flujo remanente. Cuando esto arranca ya con el rotor dando vueltas,
Ya pues aquí se presenta no 10.000 voltios como habíamos visto hace un rato, como en este ejemplo. 10 voltios. Allá hay 10 voltios. 10 voltios en vez de 10.000 es mucha dosis. Pero ese flujo remanente es tan pequeñito que igualito una tensión. Si sean 10 voltios aquí, digamos, por el transformador, va a ser 1 voltio. Sí, está perfecta la factura. Alejandro, Se vayan puestos directos. Si le dije, Alejandro, su micrófono. Buen día. Alejandro, su micrófono. Alejandro, que su micrófono está encendido. Estaba. Ya. Y estaba entusiasta además. Bueno, entonces volviendo al tema, aunque fuera pues unos 10 voltios, decía aquí va a haber 1. Y bueno, ese 1 va a generar un flujo magnético en el rotor. Y ya aquí va a aumentar al que había. Y de repente en esa vueltita le va a tirar ya aquí, ya no 10, sino 15 voltios. Y eso a su vez va a volver a venir y ya va a ser más. Porque aquí ya va a haber 2 voltios, por decir, y después va a venir y va a ser 5 voltios. Y así sucesivamente, la cosa en cuestión de segundos se normaliza y da el voltaje correcto. ¿Ya? A causa del flujo remanente. Por eso es que si para un generador porque no está programado, sino que tiene que hacer el siguiente día o la siguiente semana, se mantiene. Si nadie lo toca, estos generadores en completo, nadie está ahí, ese flujo remanente se queda por un buen tiempo. En el caso que uno hace un mantenimiento de una semana, incluso un poco más, pero que desarma el generador y vuelve a armarlo, etcétera, ahí es donde se puede perder ese flujo remanente. En ese caso, ¿qué se hace? En el caso que perdió el remanente porque hizo mantenimiento y que hay que ponerlo en servicio. En ese caso, como un compañero más o menos dando la misma idea, lo que puedo hacer es lo siguiente, que ya ustedes se imaginan. Me voy con ¿qué es esto? Con mi batería, chequeando las polaridades, obviamente, y le voy a mandar una corriente pequeña. A veces lo que nosotros hicimos era nomás tocar y nada más. O sea, una tocadita. Y instantáneamente eso ya lleva un voltaje grande y prácticamente uno no cuenta ni 1 o 2, que ya está eso arriba. La tensión nominal. Obviamente esto no lo voy a dejar ahí porque como es batería, que son de 6 voltios, digamos, y al hacer eso, aquí ya instantáneamente, casi poquísimo tiempo, ya tiene la tensión nominal y lo voy a arruinar la batería. Entonces uno hace eso, ¡plac! Y se acabó. Ese es el truco. Se le llama también estático porque no hay nada rotante aquí en el sistema de excitación. O sea, no hay nada de rotante en todo esto. Hay una conexión, un transformador, regulador de tensión y rectificador, todo en un tablero. Esto es un tablero, esto de aquí, donde están todos esos equipos. Y llevamos directamente hasta aquí. Estos sí, las anillas ya son rotantes, pero el sistema es estático.
sistema de excitación estático. Este es el sistema que se usa mucho. ¿Ya? Este sistema se utiliza mucho. Bien. Vamos a seguir adelante. Estas ya son unas fotitos que ya vimos algo cuando les explicaba, ¿no es verdad? Un poco para entrar en contexto. Aquí está la parte del estator, las ranuras del estator, las bobinas. Cada bobina tiene unas planchitas que son las espiras, porque cada una de ellas lleva cientos de corriente, este sí lleva cientos, puede llevar cientos de amperios. Justamente en este trabajo es el que les comenté que se nos fue el flujo remanente. Este es el otro lado, el lado posterior del generador. Aquí lo que estamos viendo ya es un sistema antiguo, que casi creo que el próximo año ya ni lo voy a poner porque no creo que haya. Diga, de haber hay en Bolivia sistemas de esta naturaleza, pero que en muchos casos ya se los ha reemplazado. Y vamos a ver uno de ellos. Pero lo que quiero que veamos es esto. Aquí están las anillas, los carbones, y las anillas son esta y esta. Y la corriente continua está viniendo de acá. En este caso está viniendo de la izquierda, salvo que estas más bien sean... este es el de corriente continua. Este es un generador excitatriz de corriente continua. Y aquí están las delgas. Sale y entrega mediante las anillas al generador que está a la izquierda. Este es un cojinete. Esto lo hemos visto. Las salidas del generador. 3 de ellas son para la salida a la carga y 3 de ellas para armar, si es que uno desea, la conexión estrella. Y en la eventualidad de ponerlo a tierra, esa estrella. Esto hemos visto también el rotor con sus respectivas bobinas. En realidad es todo, en general, en las centrales hidroeléctricas son de polos salientes, en general. Solo en las termoeléctricas son de polos no salientes. Del estator en pleno montaje. En este caso era de tipo brushless y aquí todavía hay que armar la excitatriz, que es la corriente, que es la de corriente alterna. Aquí está en pleno montaje. Aquí tenemos ya sistema de excitación estática. Ahí este es el tablero donde se tiene tanto la regulación de tensión como la rectificación mediante los diodos. Aquí estos son fusibles. Están los 6 fusibles que van a los diodos de rectificación. Obviamente, el problema de este sistema de excitación es que la tensión alterna es así, como todos sabemos.
y la tensión con 6. Diodos, la que se obtiene, digamos, viene a ser, mediante el rectificador, viene a ser la onda positiva y esta se rectifica ahí. Por lo tanto, lo voy a continuar así y este es, digamos, el resultado. Será continua en el sentido de que no es, esta corriente no es una corriente positiva y negativa, no varía entre la corriente positiva y negativa. Pero fíjense cómo es la onda, o sea, es siempre positiva, digamos, pero no es pues como por lo menos se tiene en los sistemas de excitación antiguos, en esos con dínamo, donde prácticamente es una cosa así. Sí, en las dínamos. En cada delga se rectifica y se obtiene una cosa así. Mientras que aquí, fíjense, uno diría como resultado del sistema de rectificación antiguo con dínamos, en las delgas, cada varilla de las delgas es el rectificador. Entonces, sale como resultado esto, pero esto es mucho peor. Y lo que necesita un generador, si no quiere tener problemas de grandes pérdidas por las armónicas, es una cosa así. Continuo así. Eso. Y este se aproxima más que este a eso. Es por eso que ya en el sistema electrónico del sistema de rectificación mediante diodos o tiristores, se tiene que emplear un montón de otros equipos para atenuar esta onda y hacerla un poquito más, digamos así, un poquito más constante. Y eso es nomás utilizando más equipos, filtros, etcétera, etcétera, para obtener una onda relativamente constante para la excitación. En la medida en que esto es constante realmente, el resultado en el estator es una sinusoidal, pues, como tal. Si uno hace un osciloscopio, nunca va a encontrar una cosa así. Siempre, actualmente incluso, siempre va a encontrar perdón, hagámoslo ahí, siempre va a encontrar una cosa así en el resultado. Bueno, un poco estoy exagerando. Ya, pero eso, para rectificar bien, para que salga la onda como Dios manda, entonces hay que meterle filtros, bobinas, un montón de equipo electrónico y todo tipo de equipos para obtener al final una corriente de excitación bastante uniforme. Bien. Sigamos, ¿qué más hemos presentado? Estos son los antiguos. Miren, esto es donde, en Santa Isabel, en Cochabamba. Esto es seguramente en un viaje que hicimos allá por los años 2000, 1990 y tantos, donde teníamos la excitatriz piloto, una dínamo, la excitatriz principal, tanto este como este otro, son de corriente continua y el generador. Entonces aquí, en las delgas que no se ven acá, producían una corriente de excitación constante para
que este otro también produzca otra corriente de excitación constante y a través de carbones introducirlo al rotor del generador principal. Esto ya vimos, un rotor de un generador de Takesi. Y aquí vemos ustedes un rotor y sus respectivas bobinas. Este ya es pues tan grande la corriente que debe haber ahí. A ver, hagamos un ejercicio. ¿Alguien tiene ahí su calculadorita? 600 megavatios, suponiendo que sea el 2% la potencia de la excitatriz. Estamos hablando del 2% de 600, ¿cuánto es? El 10% es 2% de 600. 60. 12, digamos, 12 megavatios. 12 megavatios, ¿qué corriente significa eso? Para la excitación, para tener una idea. ¿Qué corriente necesitamos para 12 megavatios? Que sería, digamos, en 250 voltios. O sea, 12 megavatios, dijimos. No son 12, son 12.000 kilovatios. 12.000. Y todavía en vatios, otros 3 ceros, 12 millones, dividido 220, 50.000 amperios. Miércoles. Es la tutti, ¿no? Y vamos a ver unos rotores de Itaipú en una película, digo, en un video que tengo, que lo he mostrado en otros casos. Es pues mucha dosis esa corriente. Y entonces tiene que ser el rotor, pucha, una barranga cada una. Ya. Con eso basta por hoy en cuanto a excitación. ¿Tienen alguna pregunta? Porque después el que pregunta soy yo. That is the question. Vamos a ver un videíto cortito de 1 minuto, creo que es, para que veamos cómo es el tema ese de carbón y la conexión. Ay. Me equivoqué. ¿Se ve? Ahora podemos observar también las anillas rosantes. Conjuntamente con los carbones de conexión entre los cables que vienen de la excitación y las anillas mismas. ¿No se escucha bien? Vamos a darle
Ahora podemos observar también las anillas rosantes. Conjuntamente con los carbones de conexión. Aquí están los carbones. Y están sobre anillas. Entre los cables que vienen de la excitación. Fíjense. Estas son barras. Barras no, me refiero a que sostienen los carbones. O sea, como son solamente una tensión constante, de corriente continua, el positivo y el negativo. Y cada uno de ellos tiene varios carbones. No es uno solo. Tiene varios carbones. Y las anillas mismas. Por última vez vamos a ver. Esto lo filmamos en alguno de los. Ahora podemos observar también las anillas rosantes. Conjuntamente con los carbones de conexión entre los cables que vienen de la excitación y las anillas mismas. ¿Se vio, no? Sí, se vio. Eso un poquito redondea el tema de los carbones y que uno no siempre se imagina hasta que lo miran, pues, funcionando. Así que esto lo voy a colgar también, o está ya en mi página. Está en mi página de Milauras. Bien, vamos a parar. Bien, ahora nos tocaría otro tema. Pero teniendo en cuenta que ahora estamos en 17. El 22 vamos a empezar el tema de regulador de velocidad. El 22. Y yo creo que hasta el 25, hasta el 24 lo terminamos ese tema. Y vamos a tomar examen parcial, sobre todo lo avanzado, el 29. Primer examen parcial. 29. Entonces, vayan preparándose. Para el P1, parcial 1, 29 de junio. Y el segundo parcial va a ser unas 2 semanas después, porque nos va a quedar solamente el tema de paralelo, funcionamiento en paralelo, acoplado en paralelo de los generadores. El tema del reparto de cargas entre generadores cuando ya están en paralelo. Toda esa parte de paralelo y reparto de cargas, porque cuando entran 2, 3 generadores a trabajar y tienen una carga,
¿Quién lleva qué? ¿Cuánto lleva? ¿Cómo hago para repartir esas cargas? Pues que tengo mis privilegiados, puedo tenerlos, porque son más nuevos, qué sé yo, pero no importa. Lo que me interesa es cómo hago para hacer ese reparto de cargas, teniendo en cuenta que todos los usuarios, todos nosotros, utilizamos energía eléctrica y utilizamos carga activa y carga reactiva. Y ahí es donde los mecánicos, particularmente en la parte reactiva, quedan medio que en offside. ¿Por qué? Porque no son eléctricos y no tienen esa obligación, pero algo conceptual sí van a tener que seguir considerando como parte de su formación. Eso en particular estamos hablando de los electromecánicos. Entonces, serían 2 temas pendientes. Y la dinámica más, son 3 temas pendientes de esto. Entonces, yo creo, si va a ser el 29 de junio, yo creo que su examen va a ser 29, el 8, no, el 15 de julio. Y creo que en agosto termina el semestre. El final va a ser pues alrededor del 13 de el 15 de julio aproximadamente, por ahí. De modo de que terminemos todo hasta finales de julio, con las notas, con todo. Porque si hay algo que sufren ustedes y yo también, son las evaluaciones, los parciales y los resultados. Es un sufrimiento de todos. ¿Por qué? Porque cada uno es un caso especial. Cada uno es una formación, cada uno le ha dedicado un tiempo y cada uno es distinto que otros. Entonces, ahí se ve, y es la parte más fea para los docentes de evaluar si vale la pena que se queden porque no avanzaron lo suficiente o pasen a las siguientes materias posteriores. En general, les puedo adelantar, y eso lo vamos a ver con más calma, que yo tomo exámenes por temas. Tema general, tema proyecto y cuadro y curva de cargas. Ya saben que no termina su proyecto, grupo que no termina, los miembros de ese grupo no dan el examen final. Entonces, ahí está el tema curva de carga y al mismo tiempo hago preguntas del proyecto. Este es el tema de turbinas, que a veces lo junto con uno de los 3 anteriores y ya como tema específico generadores, sistemas de excitación, regulador de velocidad, acoplamiento junto con reparto de cargas, es parte de la operación de sistemas. Operación, eso es operar. Cuando hablamos de acoplamiento y cuando hablamos de cómo se comporta para repartir cargas, de cómo se comporta si varía la carga súbitamente o no, todo eso. Son, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 temas. Cada tema con varias preguntas. Se aprueba un tema cuando todas las preguntas de ese tema
se responden bien. Eso lo vamos a ver después. Y todos vamos a sufrir juntos cuando hayan los exámenes. No quiero seguir adelante ahorita porque ya me toca empezar otro tema. Entonces lo vamos a dar muy chuto. Si tienen alguna pregunta, adelante. Y para el martes voy a revisar porque pocos han contestado todavía sobre lo pendiente de su ubicación de sus proyectos, etc. Pero el martes sí hacemos una revisión a fondo de lo avanzado. Ya debemos estar en el cronograma, por lo menos ya escogiendo el tipo de generador que tenemos. Señores, voy a tomar lista y nos vemos el martes. Chao. ¿Cuántos somos? 54 casi. La segunda pantalla ya tomé la foto. Y la tercera pantalla Carlos Arce, esos cabellos, mamma mía, están muy interesantes. Un minutito. Ya. Bien, juventudes, cuídense bien, estos días va a ser mucho frío, va a hacer temblar a todos. Nos vemos el martes, después de San Juan. Creo que este lunes es San Juan. Estén sobrios, por favor, no ebrios, sobrios. Lo malo es que no puedo hacer ¿cómo se llama? La prueba de alcoholemia, caramba. Porque si no, en clases poníamos un sistemita y hacíamos. Bueno, hasta el martes.